Gran gusto de saludarlos. Este es el primer programa de este año, del mes de febrero, con la presencia de un querido amigo y un gran argentino, que es el doctor Jorge Castro, con el que estuvimos antes de las elecciones de Estados Unidos, un hombre que maneja magistralmente el problema internacional, que conoce los temas, que anticipó acá que ganaba el actual presidente de los Estados Unidos. Bueno, así que yo con Jorge podemos sacar conclusiones muy concretas, serias, con respecto a cómo ve el mundo, qué va a pasar. Así que yo te agradezco enormemente, por favor, querido Jorge, tu presencia en Corrientes de Pensamiento. El primer programa del año, los otros fueron repeticiones, así que esta noche la gente sabrá cómo van las cosas. Dejo a tu criterio, dejo que vos te expreses con total tranquilidad. Algunas cosas están suficientemente claras en Estados Unidos. En la primera semana de gobierno, Donald Trump ha tomado una serie de decisiones que muestran una profunda coherencia con respecto a lo que manifestó en los 18 meses de campaña electoral. Lo verdaderamente notable es precisamente la coherencia y la consistencia de esas decisiones, en el sentido de que está sorprendiendo a los Estados Unidos y al mundo en lo que se refiere a que está cumpliendo exactamente con lo que dijo que iba a hacer. Esto no es una cosa común en el mundo de hoy, y esto es lo que está ocurriendo en la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, la mayor economía del mundo. El Producto Bruto norteamericano es 18 billones de dólares, el que lo sigue en orden de importancia es el chino, y tiene 11.4 billones de dólares. 18 a 11. Exactamente. Estados Unidos además es la primera potencia mundial sin que haya segunda en lo que se refiere al gasto militar, gasto de defensa, gasto de inteligencia. Y en este país, que es el país primero del mundo, está este personaje, Donald Trump, realizando un cambio verdaderamente revolucionario. ¿Te acordás que habíamos comentado antes? Yo estuve allá con otras personas que fueron, visitamos las mesas, tuvimos el Capitolio, vimos todo. Y la verdad es que algunos no creían. Vos me habías dicho que había, me acuerdo que en el programa anterior vos habías dicho que subió 13 puntos, me acuerdo. Así es. Bueno, pero esto ya pasó. Ya pasó. Y está el hecho de que el mundo asiste con el gobierno de Donald Trump no solo a una nueva situación en Estados Unidos, sino que por extensión y dada la importancia que tiene Estados Unidos en el mundo, a una nueva situación en el sistema mundial. El gobierno de Trump implica un reposicionamiento de los Estados Unidos en todos los planos del poder mundial y en primer lugar en materia de comercio e inversiones, referido fundamentalmente a sus tres principales socios comerciales, con los cuales mantiene una balanza comercial deficitaria que el año pasado superó los 550.000 millones de dólares. Esos tres países, con los que son sus principales socios comerciales, con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial conjunto con los tres de más de 550.000 millones de dólares, son primero China. Vos me hablaste ese día de eso, hablaste segundo, también del tema con México. Exactamente, segundo México y tercero Alemania. Alemania. Entonces, acá alrededor de estos tres países, es que Estados Unidos ha colocado sus faros en la política internacional. Está vinculado en forma directa a el superávit comercial que tienen estos tres países con respecto a los Estados Unidos, y que el gobierno norteamericano de Trump, el equipo económico de Donald Trump, estima que le han restado en forma permanente este déficit comercial que mantiene frente al mundo, le ha restado en forma permanente 3 puntos del producto a la tasa de crecimiento norteamericana. Le ha quedado 3 puntos. 3 puntos. Ahora, es esto lo que está en juego en el momento actual. La prioridad para Trump es de orden interno, de carácter doméstico, se refiere a la economía. El objetivo es lograr que la economía norteamericana crezca a una tasa histórica, como la que ha tenido en los últimos 100 años promedio, de 3.5-4% por año, sobre la base del hecho de que en los últimos 8 años la tasa de crecimiento norteamericana fue solo 2.1%. Exactamente. Y lo otro que hablábamos, este tema con México, por ejemplo,
¿cómo crees que va a continuar? Ya han comenzado ya las negociaciones. Las negociaciones, ¿no? Con México para restablecer nuevos términos del acuerdo del NAFTA, que es el acuerdo de libre comercio que vincula a Estados Unidos con México y Canadá desde 1994. Hay una delegación mexicana en Washington que se ha mantenido desde incluso el comienzo del nuevo gobierno de Donald Trump, encabezada por Luis Videgaray, que es el actual secretario de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Peña Nieto de México, que está negociando los términos del nuevo acuerdo entre los dos países. Incluso el jefe de gabinete de Trump es el presidente del Partido Republicano. Exactamente. Y esto lo que está vinculado al hecho de que el gobierno mexicano aparentemente ya habría hecho una oferta en el sentido de cuáles son los términos en que espera modificar el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Lo que se sabe hasta ahora es que esto incluiría en el nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, este nuevo acuerdo de vínculo comercial con Estados Unidos, incorporaría todo el sector energético. Todo el sector energético, sí. También incorporaría todo lo que se refiere a las telecomunicaciones. También lo que hace a la economía digital y en general una modificación de fondo de las reglas de origen que están pactadas en los términos del NAFTA de 1994 y que ahora serían restringidas de una forma tal que prácticamente México no podría comprar fuera de Estados Unidos ninguno de los partes y componentes con los que arma los productos que luego exporta a la economía norteamericana. Y lo otro que hablábamos con vos aquel día, y creo que lo ha confirmado ahora y lo dijo en su discurso de Asunción, es el tema de los trabajadores industriales de Estados Unidos. Así es. La forma que estaban, por el momento que estaban atravesando, que quería superar esa cuestión. Así es. Y que tengan lo que verdaderamente les corresponde. Exactamente. Para eso, el objetivo central del gobierno de Trump este año es, por un lado, con acuerdo con los republicanos que controlan las dos cámaras del Congreso. Claro, ellos tienen mayoría en diputados y en senadores. Exactamente. Es realizar el más drástico recorte de impuestos de la historia norteamericana desde la época de Ronald Reagan en la década del 80. Reducir, exactamente. Para lo cual se va a reducir el impuesto a las ganancias del 35% actual al 15%. Y al mismo tiempo se establece un impuesto de 10%, pagadero una sola vez, para todos los capitales que las empresas norteamericanas tienen en el exterior y que repatrian a Estados Unidos este mismo año. Las capitales que las empresas norteamericanas tienen en el exterior ascienden a 2.5 billones de dólares. Solo el sector de alta tecnología, Silicon Valley, tiene 1.5 billones de dólares en el exterior, encabezados por Apple, Google, Microsoft. Estas son las empresas que podrían repatriar en forma inmediata estos capitales del exterior para aumentar la tasa de inversión en Estados Unidos con el pago de un impuesto del 10% por los capitales, por la totalidad de los capitales que se repatrien, pagadero una sola vez. Querido Jorge, y lo otro ha roto prácticamente con el Transpacífico, ¿no? Él ha retirado a Estados Unidos del Transpacífico, el acuerdo que eran 12 países, exactamente, incluido Japón. Había ya 5 años y medio de tratativas. Ha eliminado el Transpacífico. También ha dado por extinguido el acuerdo que se estaba negociando con la Unión Europea, el acuerdo del transatlántico. En general, Estados Unidos no acepta más participar de negociaciones multilaterales de comercio. Todas las negociaciones en materia de comercio internacional que realicen adelante a partir del nuevo gobierno de Donald Trump tienen un carácter bilateral. Incluso los términos del nuevo tratado del NAFTA no es una negociación entre 3 países, es una negociación exclusivamente entre Estados Unidos y México, sin Canadá. ¿Y qué incidencia para vos tiene este tema de la OTAN también en esto? Bueno, hay una ratificación del respaldo de Estados Unidos a la Alianza Occidental, pero ha vuelto a insistir, como ha hecho en todo el transcurso de la campaña electoral Donald Trump, la imprescindible necesidad de que los otros integrantes de la OTAN cumplan con el aporte al sostenimiento del aparato militar y de defensa de la OTAN
llevando su aporte militar y de defensa a 2% del producto, que es lo que está pactado y que en la inmensa mayoría de los casos no se cumplió. No se ha cumplido. Otra cosa con Rusia, por ejemplo, Europa del Este también, de paso, te pregunto las dos cosas. Ahí el tema con Rusia está vinculado a lo siguiente. El presidente Trump le ha pedido al nuevo secretario de Defensa, el general Mattis, James Mattis, que en el plazo de 30 días el Pentágono entregue un plan de combate para actuar en forma directa, utilizando todos los recursos militares disponibles de parte de Estados Unidos para lograr terminar con el problema de ISIS o Estado Islámico en sus centros vitales de poder, que son los situados en el norte de Siria y en el norte del de Irak. Irán. Sí. De Irak. Esto es, Irak, perdón. Mosul es la capital política de ISIS o Estado Islámico en Irak. Y Raqqa es lo mismo, es la capital política, el centro fundamental de poder de ISIS o Estado Islámico en la zona norte de Siria. Ahí se va a dirigir la ofensiva militar de los Estados Unidos en los próximos días o semanas, y lo va a hacer en conjunto con el esfuerzo militar que lleva en esa región contra ISIS o Estado Islámico el poderío militar de Rusia encabezado por Vladimir Putin. Querido Jorge, el tema de lo que nos compraba China, por ejemplo, ¿también nos pueden comprar a nosotros o México y a Brasil? ¿O cómo ves vos el panorama integral, diríamos, del mundo? Tenemos 10 minutos, así que podemos expresarte con total tranquilidad, podés expresarte. El vínculo comercial y de inversiones entre Estados Unidos y la Argentina es relativamente irrelevante en el ranking del comercio internacional de la Argentina. Exacto. En este momento ese vínculo comercial y de intercambio comercial con Estados Unidos es el tercero o el cuarto en orden de importancia en el comercio internacional de la Argentina. La inserción internacional de la Argentina, esto es el camino de doble vía por el que transcurre el comercio y las inversiones del país, y es que su relación de fondo con el sistema mundial no ocurre más ni con Europa ni con Estados Unidos, sino con Asia. Y esto sucede con el ASEAN, ¿no? Exactamente, esto es lo mismo que ocurre con el resto de los países de América del Sur. India, China. Exactamente, es China, sobre todo India, con China, todo con China. El vínculo con Japón, con Brasil comparte esta común inserción internacional, porque el principal socio comercial de Brasil, a partir del 2009, no es ni Europa ni Estados Unidos, es China. Es China. Y las principales exportaciones brasileñas, más del 60% de las exportaciones brasileñas son materias primas, sobre todo mineral de hierro y soja. Y se dirigen prácticamente en su totalidad a un solo mercado, que es el chino. Por eso es que la inserción internacional de la Argentina, al igual que Brasil y el resto de los países de América del Sur, no es más ni con Estados Unidos, ni con Europa, sino con Asia, sobre todo con China. Esto hace que el vínculo con Estados Unidos de Donald Trump para la Argentina tenga un carácter accesorio o secundario. Por lo tanto, lo que puede hacer Trump es con respecto a la América del Sur, es completamente distinto con lo que hace con respecto a México, porque el grado de integración entre la economía mexicana y la norteamericana es prácticamente completo. Bueno, ahora el presidente está en Brasil, justamente. Exactamente. A lo mejor viendo esa posibilidad de recuperar el Mercosur. Bueno, está referido a ratificar la alianza estratégica de la Argentina con Brasil. Primero con Brasil, claro. Exacto, y orientarse los dos países hacia el Asia y primordialmente la búsqueda de un acuerdo de nuevo tipo con China. Exacto. En donde la prioridad sean las inversiones, no el comercio. El comercio. Y lo que resta ahora, bueno, está empezando, ¿cuánto hace? ¿Cómo ves el futuro de este año 2017 en el mundo con esta actitud? Hay una recuperación de la economía mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, en este año 2017. El punto crítico, decisivo del mundo de hoy es lo que ocurre en Estados Unidos.
Si Estados Unidos en los próximos 2 años logra recuperar una tasa de crecimiento de 3.5, 4% anual, 4%, del 2 que tenía. La estimación de la OCDE, como la estimación del Fondo Monetario Internacional, es que el impulso que daría el crecimiento de la economía norteamericana a la economía mundial permitiría extraerla, sacarla del estado de estancamiento que tiene en los últimos 5 años. Así Por eso es que lo crucial, en un año... Lo crucial es lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora y la forma en que esto se resuelva en los próximos 2 años. Por eso digo, querido Jorge, ¿vos crees que en este año 2017 la presidencia de Trump, las actitudes que está asumiendo, las medidas que está tomando, pueden recuperarlo hasta duplicar, diremos, el crecimiento? Faltan las 2 medidas fundamentales, que son el recorte de impuestos. El recorte de impuestos. Imagínate si por un lado, la reducción de impuestos. En este primer año de gobierno, y luego el plan de infraestructura. Está previsto la aprobación de un plan de infraestructura por $1 billón financiado en 4 años. En 4 años. El objetivo de este plan de infraestructura es desarrollar aproximadamente 400.000 puestos de trabajo de baja calificación pero alto nivel salarial, orientados fundamentalmente a los estados industrializados del Medio Oeste, que son la base electoral del triunfo de Donald Trump. El triunfo de él. Ahí está la base y el respaldo de los trabajadores industriales norteamericanos. ¿Qué es lo que vos anticipaste en todo caso? Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Es decir, que en alguna medida, lo que vos decía al comienzo es que lo que él comprometió en la campaña lo está cumpliendo en la función. En la primera semana. Lo que falta ver ahora es el mensaje que da la realidad de los hechos en lo que se refiere al recorte de impuestos, la aprobación del plan de infraestructura y lo que ocurra en materia de reinversión en gran escala de las empresas norteamericanas en los Estados Unidos respecto a los capitales que traigan del exterior en el caso de que decidan hacerlo. Querido Jorge, ¿y la actitud de los demócratas cómo las está viendo? Están en una situación de inferioridad. Claro. No controlan ninguna de las 2 cámaras del Congreso. Claro. Han perdido la iniciativa de alguna manera. Han perdido más de 10 estados en estas elecciones. Este es el momento de mayor debilidad en términos de representación, capacidad de representación institucional que tiene el Partido Demócrata en los últimos 20 años. Este es el momento donde el gobierno norteamericano, constituido no solo por el Ejecutivo, la Casa Blanca, sino también por las 2 cámaras del Congreso, que son parte del poder político, claro, y por lo tanto parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Están concentrados los 3 grandes centros de poder norteamericanos. Están concentrados el Ejecutivo, la Casa Blanca, sí, y las 2 cámaras del Congreso, Congreso, Senado y la Cámara de Representantes. Los 3 están bajo el dominio, la conducción del Partido Republicano, y esto sucede por primera vez en 20 años. En 20 años, muy claro eso, porque a la gente le interesa también que se le den precisiones con respecto a este tema. Y nos quedan 3 minutos, creo, 4, así que yo te dejo que vos te expreses en este aspecto como creas conveniente. Yo creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos tiene una importancia mundial. Con respecto al mundo globalizado, ponerle el tema de la robótica, implica una nueva, de la modernidad, diremos. Hay que tomar en cuenta de que Estados Unidos está ya en la fase inicial, que se estima que comenzó aproximadamente en el año 2006, de una nueva revolución industrial. Una nueva revolución. Si en estos 2 años logra recuperar una alta tasa de crecimiento económico sobre la base de un aumento significativo de la tasa de inversión, en ese caso, los Estados Unidos está impulsando en el primer país del mundo la nueva revolución industrial que modifica el proceso de acumulación capitalista en el mundo. Aparte siempre fueron tecnológicamente el primer país del mundo. Y lo siguen siendo. Y lo siguen siendo con mayor... El problema principal de Estados Unidos es la baja tasa de inversión los últimos 8 años. En realidad es una baja tasa de inversión que tiene como responsabilidad fundamental el hecho de que las empresas norteamericanas han dejado prácticamente de invertir en los Estados Unidos. La cuestión es si ahora recuperan esa capacidad de inversión. Se fueron de Estados Unidos y ahora... O han dejado de invertir. Claro, si no es que se fueron, sino dejaron de invertir. Entonces, el asunto es como adelanto de lo que puede ocurrir
es lo que ha sucedido a partir del 8 de noviembre en Wall Street. Hay un boom de inversiones en Wall Street de una magnitud solo comparable a lo que sucedió en el último boom de la burbuja creada con posterioridad por la inversión en Internet en el año 2000-2001. Esto es lo que está ocurriendo en el momento actual en Estados Unidos. Hay una aparición en gran escala de la pasión inversora de los empresarios norteamericanos y del mundo dispuestos a invertir nuevamente en Estados Unidos. La cuestión es que esto, lo que promete ser, lo sea en los próximos 2 años. Se concrete en los próximos 2 años. Si esto finalmente ocurre, el mundo ha dado una vuelta histórica y por lo tanto el sistema mundial ha adquirido una nueva configuración en forma definitiva. ¿Y nuestro rol ahí cómo lo ves? La Argentina tiene un papel sí. importante en este nuevo sistema mundial debido a que es uno de los 3 grandes productores mundiales de agroalimentos. Claro. Y cuenta en su sistema de producción agroalimentaria con el sector tecnológicamente más avanzado del sistema capitalista argentino, que es el sector agrícola agroalimentario. El punto es este. Esto está vinculado al hecho de que enfrente nuestro, la Argentina tiene el siguiente fenómeno. Se duplica en los próximos 2 años, perdón, en los próximos 20 años, se duplica la demanda mundial de agroalimentos y la Argentina está colocada en el eje de esta tendencia mundial. ¿Vos crees que nosotros en este momento tenemos un proyecto de país que nos permita jugar ese rol? Bueno, yo creo que lo que tenemos es una actividad de altísimo nivel de productividad, cuyos productos son reclamados por el mercado mundial, que es la producción agroalimentaria. Y esto es la base de la inserción de la Argentina en el mundo y de su relevancia internacional. Y es lo que establece las líneas fundamentales de su desarrollo futuro. Y en este minuto que nos queda te hago una pregunta última, que es esta, que es importante. ¿Vos crees que vamos a tener inversiones en nuestro país? Desde el mes de abril. Inversiones genuinas, desde el mes de abril, mejor desde el mes de vida, abril del año pasado, sí. En que se llegó a un acuerdo con los acreedores holdout o fondos buitres. Exacto. Han ingresado a la Argentina en dólares efectivos, dólares constantes, más de 62.000 millones de dólares. Por eso es que el Banco Central en este momento tiene en un nivel de reserva de 46.000 millones de dólares. Esto lo que significa es que en realidad la tendencia generalizada de la Argentina en este momento y en los próximos años es de una apreciación creciente del peso respecto al dólar. Por eso lo que está indicando es que la Argentina ya ha ingresado en el sistema mundial de capitales después del acuerdo con los acreedores holdouts. El que impulsa el proceso de transformación y de crecimiento económico del país es el sector agroalimentario. El sector agroalimentario el año pasado, solo el año pasado, invirtió con recursos propios en su producción y reproducción más de 60.000 millones de dólares. La Argentina es un país que dispone de una enorme cantidad de capitales. En el blanqueo, bueno, a eso te iba a preguntar. En el blanqueo, esta recaudación que se logró. Ingresan al país 135.000 millones de dólares. No es simplemente un éxito desde el punto de vista del sinceramiento de los capitales en el país. Es otra cosa más, es un cambio de tendencia respecto a la tendencia fundamental de la fuga de capitales del país. Jorge, querido, te agradezco enormemente tu presencia. Y bueno, y seguiremos hablando de todo esto porque se van a ir produciendo distintas circunstancias que en el mundo globalizado, en el mundo en el cual tenemos que acomodarnos y vivir con la ciencia, la técnica, la robótica, etcétera. Todo. Exactamente. Gracias, Jorge. No, gracias por muy amable por haber estado en Corriente de Pensamiento. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hoy, querida mía, pidamos al banco
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en Provincia.net podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. Provincia.net. Pagas como querés. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Ha sido sumamente explícito, claro, terminante, además coherente con la opinión que tuvo antes de las elecciones de Estados Unidos. Y sabemos que en un mundo como el que estamos viviendo, en el inicio de este año 2017, veremos cuáles son los pasos que se van dando. Indudablemente que el presidente Trump tiene la mayoría en las 2 cámaras, como dijo Jorge Castro. Su propósito es, veremos qué pasa en estos 2 próximos años, de crecer del 2 al 4% anual. Indudablemente también, valga la redundancia, nosotros tenemos que estar atentos, que estar totalmente coherentes en las posturas que adoptemos, a ver si nuestro país recibe las inversiones genuinas que permitan que nuestro pueblo tenga todo aquello que los argentinos se merecen. Para eso es necesario coherencia, tranquilidad, diálogo y por sobre todas las cosas pensar con espíritu constructivo y con enorme grandeza. Creo que nuestro país tiene que incorporarse a este mundo moderno, globalizado, por la ciencia, por la técnica, por la robótica, y pensar, por supuesto, primero que todo, en los 40 millones de argentinos. Que así sea. Tratemos de ayudar y el asunto es que se dejen ayudar. Hasta el próximo programa con el doctor Roberto Kachanowski el jueves de esta semana. Muchísimas gracias.